Pero él no está entre nosotros. Alto, vamos una por una. Vale. Empecemos por usted. Nuestro hermano Ilya falleció hace un año. Lo siento. No se trata de eso. Claro, gracias a usted. Ilya era una persona muy rica y toda su herencia debía ser distribuida entre los miembros de la familia. Y su esposa... Ex-esposa. Sí, la ex. Ella tuvo un bebé y quiere que todo el dinero sea solo para ella y su pequeño bastardo. Bueno, según la ley, un niño realmente tiene derecho a una herencia después de la muerte de su padre. Pero ella lo tuvo un año después de la muerte de Ilya. ¿Cómo es posible? Pues claro, eso es de lo que estamos hablando. Ella es una estafadora. Por supuesto, ella habla de métodos modernos, fertilización artificial. Pero te digo, solo le importa el Sí, dinero. y ella nos quiere dejar sin nada. Tengo préstamos y necesito sacar adelante a mis hijos, y mi corazón ya no aguanta más. Escucha, hay una solución simple, una prueba de paternidad. Y mostrará de inmediato si tu hermano es el padre del niño o no. Bueno, excelente. Vamos a hacer esta prueba y darle una lección a este engreído. Lo único que necesitamos es obtener el permiso de la esposa. ¿Cómo se llama? La exesposa se llama Olena. Escucha, es poco probable que ella dé su permiso. Ella, por supuesto, no tiene vergüenza, pero no es tonta. Y sin su permiso, ¿no es posible? Lamentablemente, no hay manera. Déjame intentar hablar con ella, tal vez la convenza. Inténtalo, pero hablar con ella tiene poco sentido. Ya lo intentamos. Cuando mi esposo falleció, me parecía que las personas cercanas deben apoyarse mutuamente, pero estas dos se aferraron a mí. Aunque yo no estaba en contra de compartir la herencia, pero cuando apareció Anton, decidí que Ilya querría que su hijo lo recibiera todo. Explique cómo fue que tuvo un hijo un año después de la muerte de su esposo. Cuando Ilya se enteró de que tenía serios problemas de corazón, decidió congelar su esperma, por si acaso. Simplemente nos costó mucho tiempo quedar embarazados. Incluso consultamos a especialistas. ¿Congelar esperma fue su decisión? Sí, lo apoyaba completamente. Realmente quería tener un hijo de él. Las hermanas de su esposo han presentado una apelación al tribunal sobre la herencia. No es la primera vez, créanme. Desde el principio no les bastaba. Querían cada vez más y más. Pero si demostramos que Antón es realmente hijo de Ilya, entonces su queja pierde sentido. Por supuesto, estoy totalmente a favor. Bien, entonces necesitamos comparar el ADN de su hijo con el ADN de su exmarido. Y para eso, para conseguirlo, es necesario... Necesitamos su permiso para la exhumación del cuerpo. ¿Hay que desenterrar la tumba? Sí. Necesitamos un poco de cabello o un trozo de piel. ¿Debería estar presente en esto? No, eso no es necesario. Dígame, ¿hay alguna manera de evitar esto? No me gustaría que desenterraran la tumba. No sé. Necesito pensarlo. Claro, entiendo todo. Gracias. Sé que no te gusta eso, pero hoy no tenemos asesinatos. De hecho, se considera que los genios son sanguinarios. Esta opinión de las masas está condicionada por la envidia y la falta de civilización de sus puntos de vista. Bueno, es bueno que no sea salvaje, sino doméstico. Las personas no pueden dividir la herencia. La exesposa tuvo un hijo después de la muerte de su esposo. Y los parientes cercanos no creen en el milagro de la concepción inmaculada. Si la esposa da permiso para la exhumación del cuerpo, podremos comparar el ADN de Ilya con el ADN de su posible hijo. Pero ella no se lo da.
Bueno, sabes, es bastante difícil que vuelvan a desenterrar a tu Esto hombre. es solo carne muerta. Bueno, algunas personas sienten emociones. Los llamas la masa general. Sabes, hoy tuve un sueño muy extraño. Esto ya es interesante. Bueno, ahora contaré. Exhumación. Y un segundo interrogatorio a todos. ¿Tú alguna vez me escuchas? Mientras no digas nada interesante, no. Adelante. Sobre la disputa por la herencia. Este asunto se puede resolver en unas pocas horas. Entonces, ¿qué esperamos? Necesitamos exhumar el cuerpo y tomar el ADN de Ilya. ¿Obtuvisteis el permiso para la exhumación? ¿Los parientes más cercanos estuvieron de acuerdo? Ella todavía está pensando. Me alegra que al menos alguien piense. En realidad, si se hace todo en silencio, No quiero ni oír hablar de eso. Es ilegal. Bueno, ni siquiera... Luego todos escribirán que la policía se ha convertido en profanadores de tumbas. ¿Y saben de quién será la foto en todas las primeras páginas? Póngase en contacto con Estela. Es la mejor experta en sustancias tóxicas. Tal vez pueda sugerir cómo proceder sin exhumación. está bien, pero... Primero el permiso oficial. Sin el permiso oficial no hacemos nada. Permiso de la viuda y luego todo lo demás. ¿Preguntas? Ausentes. Nada de iniciativas propias. También avisen a su pasha. ¿Y estás seguro de que estamos haciendo lo correcto? Simplemente se llevaron el cuerpo sin permiso. Solo estoy preguntando. Esta tarea la asumo yo. Sí, por aquí, por favor. Bueno, no es muy justo. Pero tenemos buenas intenciones, ¿verdad? Bueno, sí. Porque los policías hacen lo que deben hacer. ¿Y qué dirá Sophie? Y piensa mejor en lo que dirá cuando se dé cuenta de que teníamos razón. ¿Qué? Tipo, lo hicimos bien, ¿verdad? 100%. Buenas. Hola. Escucha, ¿y tú darías permiso para la exhumación del cuerpo de tu marido? ¿Qué? Vaya. Tienes preguntas intensas por la mañana. No, no estoy preparada para esto. Solo hay que hacer una prueba de paternidad. Y la esposa no da permiso para la exhumación. Bueno, tenemos a Pasha, que es un experto en estas cosas. Creo que nuestro genio pensará en algo. Y se puede de alguna manera sin Pasha, sin la viuda. Ajá. Bueno, se puede hacer una prueba de paternidad con el ADN de los parientes más cercanos. Él tiene 2 hermanas de sangre. Ideal. Una opción perfecta. Y no es necesario hacer una autopsia ni desenterrar los ataúdes de la tumba. Estela, gracias. De nada. Uf. Es bueno que nos las arreglamos sin desenterrar tumba. Sí, yo también estoy muy contenta de que logramos evitar la exhumación del cuerpo. Eso simplificó mucho todo. Me imagino los ojos de Elena cuando vea los resultados del test. Y estarán listos aproximadamente en una semana. Dígame, ¿desbloqueará el tribunal el dinero rápidamente? Debe presentar una solicitud y le informarán de todo de inmediato. Bueno, está bien, me gustaría que fuera más rápido. Entiendo. Bueno, gracias por su cooperación. Le acompañaré. Gracias. Oh, lo siento. Pasha pidió que no te dijera nada por ahora, pero hemos traído el cuerpo de Ilya Grinovsky. ¿Qué? ¿Desenterraron la tumba de nuestro hermano? Nos engañaron. Dijeron que no sería necesaria la autopsia. Pues no lo dejan en paz
ni en este mundo, ni en el otro. Le pido, cálmese, por favor. Exigimos que nos devuelvan el cuerpo de nuestro hermano. Aléjate. ¿Qué significa esto? ¿Dónde está nuestro hermano? El tórax y la garganta están visualmente intactos. El color de la piel es incorrecto. Las venas en las manos también son de un color extraño. El cuerpo ha desaparecido. Bueno, lo robaron. Lo sé. ¿Cómo lo sabes? Fui yo quien lo robó. En el cráneo se observa claramente una abolladura de origen desconocido. Probablemente sea de un golpe. ¿Qué es este atropello? ¿Quién dio la orden de exhumación? Nadie dio esa orden. Esto, entonces no controla a sus subordinados. Estoy tratando de entender qué pasó, Estoy muy decepcionado si no pueden manejar a Pasha si permiten que roben cuerpos. Prometo arreglar esto. Pasha, rompiste todas las reglas. Me llamó el jefe y está muy descontento. Lo que estás haciendo ahora no tiene ningún sentido. Stella ya tomó una muestra de ADN de las hermanas. Y sabes, para la prueba de paternidad eso es suficiente. ¿Entiendes qué es la disciplina, las reglas, el respeto? Me has dejado mal. Sí, Pasha nos causó bastantes problemas. ¿Tienes algún conflicto? Aquí todos tienen conflictos con Pasha. Si se comporta así, ningún talento lo ayudará. Lo despedirán. Esto se debía haber hecho hace mucho tiempo. Se pueden tolerar algunas pequeñas travesuras, pero secuestro de un cuerpo... Esto es demasiado. Él cree que es una estrella. Ya había habido problemas similares. Sabes, no es bueno hablar mal a espaldas de las personas, pero a veces me parece que si él no estuviera con nosotros, todos estarían mucho más tranquilos. Quizás así Te aconsejo no confiar en él. ¿Sabes lo que escuché del jefe? Esto no me interesa. ¿Por qué demonios haces todo sin consultarlo? Necesitamos devolver el cuerpo a los familiares de inmediato. No entendí. Las lesiones encontradas en el cuerpo indican un asesinato. Y los familiares más cercanos no dieron permiso para la autopsia. Son sospechosos. Esto es de algún modo inesperado. Investigábamos una disputa banal por dinero. Y aquí... Es necesario hacer algunos análisis más. Y podré decir más. No hace falta que agradezca. Es decir, quiere recalificar el caso de fraude como un caso de asesinato. Se encontraron nuevas pruebas y apuntan a un posible asesinato. Y quiere investigar un caso cerrado de hace un año. Solo no me diga que para eso necesita desenterrar un par de tumbas más. No, no es necesario excavar nada más. Gracias. Eso es todo. Los familiares que no dieron permiso para la autopsia ahora son los principales sospechosos. Estos parientes nos acusan de vandalismo. Los sospechosos a menudo acusan a la policía, ya sabe. Pero ustedes mismos les dieron motivos. No yo. El problema es que usted no sabe controlar a sus subordinados. Especialmente a ese saqueador de tumbas. Entiendo. No quiero oír sobre problemas. Quiero ver resultados. Vayan y trabajen. Gracias. Si esto es realmente un Según los asesinato... documentos, la causa oficial de la muerte es un paro cardíaco. Complicaciones después de la operación. Si esto realmente es un asesinato, entonces tenemos que entender a quién le beneficiaba.
Bueno, normalmente los primeros sospechosos son los parientes más cercanos. La mayoría de las veces es la viuda desconsolada. Bueno, recuerdo que una vez, como Por si favor, una vez... no ahora. Ajá. Dividámonos. Pasha y Andrí interrogarán a las hermanas. Yuri y Danilo, ustedes irán al hospital. Intenten averiguar algo allí. Yulik, como siempre, en el archivo. Y yo intentaré hablar nuevamente con la esposa. Puedo no ir al hospital. Yo tengo miedo de los doctores y me quedaré aquí con Yulik en el archivo. Hay más objeciones, general. En realidad, hay un montón de preguntas. Y las respuestas hay que buscarlas en el hospital, donde operaron a Ilia. Pasha, tu tarea es interrogar a las hermanas. Ah, eso no me interesa. Quiero hablar con el personal médico. Nosotros no hacemos lo que es interesante, hacemos lo que ayuda a resolver el caso. ¡Pasha! Bueno, él no lo hace de mala intención, ¿verdad? Simplemente tiene mala audición. No lo justifiques. Él sabe muy bien lo que hace. He tenido relaciones complicadas con las hermanas de mi difunto esposo. Siempre lo culpaban a él de casarse conmigo en vano y me acusaban a mí de hacerlo todo por dinero. Entienden, yo realmente quería ser parte de la familia, pero las hermanas consideraban que yo no estaba a su nivel. Creemos que su marido podría no haber muerto de un infarto. ¿De qué? De una lesión craneal incompatible con la vida. Oh, Dios mío, pero los médicos dijeron. ¿Por qué no se hizo una autopsia después de la muerte? Porque los médicos dijeron que no había ninguna necesidad. Bueno, yo en ese entonces vivía como en una niebla. Los médicos hablaban más con las hermanas de Ilia. Pero recuerdo bien el informe. No había ninguna lesión craneal. ¿Cuál era su relación con su esposo? Eran maravillosos. Todas mis amigas me tenían envidia. ¿Hubo algún conflicto antes de la muerte? Bueno, no entiendo. ¿Me sospechan a mí? Estamos considerando la versión de asesinato premeditado. Ahora usted y las hermanas de su esposo son sospechosas. Todos sus amigos le compadecían. Digo las cosas como son. Tan bueno, tan amable y se casó con una ingrata así. ¿Y qué tipo de relación tenían? Horribles. Y no me lo invento porque él mismo lo contaba. No había ningún amor allí en absoluto. Ella aspiraba a un hombre rico y él simplemente cayó en sus trucos. Ellos me estaban peleando. Cuando algo no era como ella quería, enseguida volaban platos. Una vez incluso lo golpeó con un tenedor. Así podrías haberle dado también en el trasero. ¿Y sabías que ella no podía quedarse embarazada durante mucho tiempo? Sí, porque Dios lo vio todo y no permitió que el niño sufriera después. El notario dijo que usted insistió en que Ilia firmara el testamento y que definitivamente la incluyera a usted allí. Eso no fue insistencia nuestra. Ilia lo quiso por su cuenta. Él siempre decía, hermanita, nunca las dejaré, porque nosotros lo criamos y crecimos juntos. Espere, ¿acaso nos están sospechando a nosotros? Tenemos que trabajar todas las versiones. Durante la exhumación se encontraron lesiones que dan motivos para sospechar de asesinato. Vámonos de aquí. No dejes la ciudad en el futuro próximo. Sí, estas personas lo visitaron el día de su muerte. Tenemos que verificar a todos. Retiramos el diario. Puede haber registros falsificados. Encontré el historial médico. También lo retiramos. ¿Qué como que están confiscando? La causa de la enfermedad indicada en los documentos médicos es incorrecta y alguien ocultó la verdadera. Quizás alguien del personal médico. ¿Qué? ¿Quiere hablar de esto en la comisaría? Entonces no estorben, porque eso parece sospechoso.
Sabes, yo también tengo sospechas. Esta búsqueda no es una venganza por haber sido expulsado de cirugía. Déjame pensar en esto. Number. ¿Sí? ¿Entonces estoy en un interrogatorio? No, todavía no está esposado. Pero si le gusta más así, podemos ponérselas. ¿Qué es lo que exactamente quieren de mí? ¿Recuerda cómo fue la operación de Ivanovsky? Sí, tal como se indica en el informe. Nuestros mejores médicos estuvieron a cargo. Todo fue según el protocolo. La operación fue exitosa. ¿Cómo fue el periodo postoperatorio? También bien, bajo mi control personal. O sea, tenía demasiados visitantes para un paciente después de tal operación. Estoy de acuerdo con usted. Yo también le hablé sobre eso en varias ocasiones. Pero fue su petición personal. Los familiares estaban muy preocupados. ¿Usted decidió no hacer la autopsia? ¿Por qué? Decidí yo. Ellos no querían que lo operaran. ¿Y quién estaba en contra? ¿La esposa o la hermana? Francamente, todos estaban categóricamente en contra. Entonces, ¿estás seguro de que no hubo ningún error médico? Sí. Estoy seguro de que la causa de la muerte no es la operación. Alguien está mintiendo. Los testigos no siempre mienten. Simplemente cada uno tiene su propia verdad. La viuda sinceramente da lástima, pero creo que ella también oculta algo. Quizás simplemente se confundió. Descubrir que a tu esposo realmente lo mataron puede desestabilizar a cualquiera. ¿Y qué piensas de las hermanas? Personas escandalosas, de esas que llaman boconas. A nadie le gustan. A todos deben. Y aquí, además, las viejas emociones se revolvieron. Por cierto, cuando les informaron que mataron al hermano, no parecían sorprendidas. Bueno, porque ellos se alegraron de la oportunidad de pelear por la herencia. Los escándalos son su pasatiempo favorito. Y no solo ellos. ¿Has escuchado cómo me habla Pasha? En absoluto ningún respeto. Así, escuché. Debes ser más estricto con él. Está acostumbrado a que siempre se salga con la suya. Escucha, hablemos con él. ¿Para que mi autoridad caiga aún más por los suelos? No, tengo que resolverlo yo misma. Por cierto, tengo una idea para esta noche. Lo siento. ¿Hola? Hay un resultado. Te sorprenderás. Está bien, pronto llegaremos. Debemos darnos prisa. ¿Qué encontraron en el hospital? Bueno, Eshem, los médicos aseguran que no hubo lesiones en la cabeza, ni antes ni después de la operación. Y los familiares no dieron permiso para la autopsia. Es interesante, decían algo un poco diferente. Y yo decía, los parientes siempre son codiciosos y desconfiados. Incluso los míos. Hay cosas más interesantes. En la sangre de la víctima se detectó una concentración crítica de Provipol, una sustancia narcótica que, por cierto, no es tan fácil de conseguir. No se descarta la opción de asesinato. Sí, tal vez es drogadicto. Y esto no es un asesinato, sino simplemente una sobredosis. Si alguien me preguntara, yo diría que estoy completamente de acuerdo. Es un asesinato. ¿Por qué estás tan seguro de eso? O porque no se encontraron marcas de inyecciones en el cuerpo. Por lo tanto, la versión de que él es un drogadicto es errónea y primitiva. Tú insultas a propósito a la gente para que te odien aún más. Según el registro, los medicamentos a Ilia los administraba exclusivamente la enfermera jefe. Así que hay que interrogarla. Pero ella ya no trabaja en el hospital. Renunció después de la operación de tiroides. Entonces, ¿dónde buscarla ahora? Nadie lo sabe. La encontraremos a través de la farmacia. ¿Qué? ¿Qué farmacia? Después de la extirpación de la tiroides, ella debe tomar una hormona especial que se vende solo en algunas farmacias y con receta. Argumento. Nunca vuelvas a hacer eso. Lo siento. Debe estar por aquí. Sí, tal vez comamos en algún lugar después del trabajo. ¿Me estás invitando a cenar? Bueno, sí, por la noche la gente cena. Aquí. Este es nuestro portal.
Bueno, ¿a dónde vamos? Por cierto, conozco un restaurante tailandés buenísimo. Hacen la comida muy bien allí. Llegaron tarde. Diablos. ¿Sabes qué es esta medicina? Todavía no lo sé. Recoge, por favor, las jeringas. Mientras llamaré al equipo especial y a nuestros expertos. Bientôt. Vuelve el Provipol. Quemaduras características en los tejidos. Hay marcas de inyecciones. Era adicta a las drogas. ¿Qué están mostrando aquí? ¿Otra vez un detective? ¿Le gusta más la comedia? No, me gusta más sobre las personas vivas. Genial. Buscaré a esos. ¿Huellas en las jeringas? Solo ella, no hay otros. Era adicta. Es decir, esto... No, no es una sobredosis. Las píldoras que se encontraron cerca del cuerpo son medicinas para el corazón. Y es extraño, porque su corazón está completamente sano. Quizás no son sus píldoras. Esas las tomaba Valeria cuando estaba nerviosa. Bueno, o fingía estarlo. Finalmente dijo algo interesante. Hay que registrar su apartamento y su coche. Primero dijeron algo interesante. Luego sacaron conclusiones incorrectas. ¿Y los botones estaban desabrochados? Es incómodo desabotonar botones con guantes. El asesino podría habérselos quitado. Y en los botones pueden estar las huellas. Corta. Entonces, ¿qué piensas? Creo que ambas hermanas podrían estar involucradas. ¿Tenían un motivo? Pero no me refiero a eso. ¿Sobre qué? Sobre cenar juntos. Andri, ahora estoy pensando en el caso. Eso es lo que digo. ¿Y si 2 policías mueren de hambre? ¿Eso es justo? Parece que lo encontré. Encontramos los mismos cerca de la víctima. Todavía no puedo creer que ellos pudieran matarlo. Lars, es la viuda. ¿Y de dónde tiene tu número? Hola. Tengo información importante. Podríamos vernos. ¿Está todo bien? Tiene una voz un poco preocupada. Tengo mucho miedo. Temo que se enteren. ¿Quiénes son? Las hermanas de mi esposo. ¿Dónde se encuentra ahora? En el café. Pero venga sola. Tengo pruebas de que mi esposo y la enfermera fueron asesinados por Valeria y Victoria. Está bien, no te vayas a ningún lado. Ahora voy. Bueno, aquí parece todo. Entonces, ¿qué hay sobre la cena? Lena, hola. Qué bien que hayan venido. Me siento más tranquilo con ustedes. Es magnífico. ¿Cómo piensas? Estoy en peligro. ¿También me matarán? Bueno, haremos todo lo posible para que esto no ocurra. Gracias. Sabe, recordé algo. Tal vez le pueda ayudar. Cuénteme. Una vez en el hospital, escuché a Valeria hablando con la enfermera y ella le pedía que le trajera un Provipol.
Al principio no entendí para qué lo quería. Ahora que lo has contado, entiendo todo. Continúe. Creo que debería registrar su apartamento y su coche. Y allí encontrará ampollas de Provipol y pastillas para el corazón que se encontraron junto al cuerpo de la enfermera. Solo rápido. No puedo comunicarme con Sofía de ninguna manera. Por eso te llamé a ti. Escucho. Los medicamentos para el corazón que encontraron junto al cuerpo de la enfermera principal son realmente los mismos que toma Valeria, pero están vencidos. Para estos medicamentos es crítico. Es poco probable que una persona con problemas cardíacos los tome. Bueno, es obvio. Plantaron las medicinas. Y además, en los botones de la víctima están las huellas dactilares de Olena. Curioso, ¿verdad? ¿Cómo llegaron allí? Disculpe. Un momento. Ajá. El aroma es realmente hermoso. ¿Y a ti qué te importa? ¿Está ella contigo o no? No, no conmigo. ¿Sabes dónde está? Bueno, ella todavía tenía que encontrarse con Elena. Oh, eso es malo. Sí. ¿Qué sucedió? En los botones de la enfermera fallecida hay huellas de Elena. Ella es la asesina. Luego lo recogeré. ¿Y qué tipo de relación tenía usted con el hombre? Preciosas. Él decía que tendríamos el nido familiar más acogedor, con jardín y área de juegos, que seríamos la familia más feliz. Bueno, cálmese. Maldita sea. También derramé sobre mí. Espero que esto se pueda quitar. Lo siento. Yo por un minuto. ¿Cómo supiste dónde está ahora? Solo haz lo que digo. Entraré primero. Para que Sofía piense que fuiste tú quien la La sospechosa te reconocerá. A mí no me ha visto. Tal vez. Aquí también. ¿Por qué te escucho en absoluto? Se cree el genio del demonio. Si te equivocaste, el bolso de Sofía. No me mires como si fuera tu vida. Lo siento, no quiero criticar a mi jefa directa, pero fue imprudente venir aquí sola. Hacerle observaciones a tu jefe directo es como un deporte nacional. No necesitas disculparte. Yo no maté a nadie. Ustedes me plantaron la jeringa y el veneno. Claro que sí. Necesitas ver a un médico. Estoy bien.
Es mi trabajo. Andrei tiene razón. Fue imprudente venir aquí. Hay que hacerse los análisis lo antes posible. Esto quizás no sea el mejor café de la ciudad, pero al menos no tiene veneno. Usted admite que mató a su esposo. Entonces, ¿quieres que te ayude? Que te haga la vida más fácil, ¿verdad? ¿Que confiese el asesinato? No, eso no va a pasar. Yo no maté a nadie. En realidad, no recuerdo nada. No puedo responder por mis acciones. Había veneno en el café. Déjame adivinar, ¿el medicamento Provipol? En su forma pura, en una dosis equina. Ya lo sabía. ¿Habla? Encontré un extracto de la cuenta bancaria de la enfermera jefe. Algunos días antes de la muerte del hombre, Olena transfirió una suma significativa a su cuenta. Incomprensible. No, eso no es todo. Al día siguiente del asesinato, ella transfirió a la cuenta de la enfermera jefe otra suma significativa. Te preparaste cuidadosamente para el asesinato. Le transferiste dinero a tu cómplice y eso es una prueba contra ti. ¿Por qué lo mataste? No maté a nadie. No tenía otra opción, ¿entiendes? Él se convirtió en otra persona por las drogas. Se volvió malvado, agresivo. Siempre me gritaba. Incluso empezó a golpearme. Yo no lo maté. Yo a él solo me defendí. Lo empujé, cayó y se golpeó la cabeza. Bueno, fue un accidente. No tenía idea de lo que estaba haciendo. Y sabe, fue un error cuando me contó sobre el medicamento para el corazón que encontramos junto al cuerpo de la enfermera mayor. Aquí lo entendí todo. ¿Cómo pudiste saber dónde encontramos estas medicinas si no las hubieras puesto ahí tú mismo? Me niego a seguir hablando sin un abogado. ¿Por qué me miras? Estoy mentalmente inestable. No puedo ser responsable de mis acciones. Eres increíblemente convincente, mintiendo. Pero solo en el tribunal se tienen en cuenta las pruebas, los informes de los expertos y los testimonios de los testigos. En el tribunal se evalúan los hechos, no las habilidades de actuación. ¿Para qué más querían vernos? Hola, para responderse a la pregunta con la que viniste a verme. ¿Cuál es eso? Hicimos una prueba de paternidad y resultó que Anton es realmente el hijo de Ilya. Dios mío. ¿Significa eso que ella finalmente recibirá la herencia? No, el asesino no puede beneficiarse de sus acciones. Todo lo que obtendrá Olena es una cadena perpetua. Y también haremos todo lo posible para privarla de sus derechos parentales. Todo está bien. Y no se preocupe por la niña, gracias a Dios. No está sola en este mundo. Podemos adoptarlo, ¿cierto? Tenemos derecho a hacerlo. Según la ley, esto es responsabilidad del Consejo de Tutela, pero estoy segura de que estará de su lado. Por supuesto, somos familia. ¿Y cómo no? Y también quería disculparme nuevamente por nuestro empleado. Pero gracias a estas pruebas, encontramos al asesino de tu hermano. Queremos agradecerles de nuevo a todos ustedes. Adiós.
Hola, hijo. Papá, hola. Hace tiempo que no llamabas. Bueno, podrías haber llamado tú mismo. Llamé. Respuesta corta. Estoy ocupado. Sí, realmente estoy trabajando mucho ahora. Bueno, eso es normal para un hombre adulto. ¿Cómo está? ¿Tienes hambre? No, acabo de comer. ¿Por qué? Se ha abierto un nuevo restaurante georgiano. ¿Me estás invitando a cenar juntos? De acuerdo. ¿Cuándo? Hagámoslo mañana. Vale, de acuerdo. Papá, me alegra escucharte. Y yo también te quiero, hijo. Hasta luego. Gracias. Por favor, Sol. No tomaré café seguro. Ya he bebido suficiente hoy. Entonces vamos por champán. Nos lo merecemos. Bueno, espera con el champán. A menudo recuerdo nuestras aventuras estudiantiles. ¿Te acuerdas? Fueron buenos, ¿verdad? Maravilloso. Brindemos por ellos, ¿vale? Yo pido. Me olvidé. Hola. Ya te hemos estado esperando aquí. ¿No te has olvidado de nosotros? No, llegaré pronto. Me quedé en el trabajo. Entonces, hasta luego. Lo siento, por favor. ¿Tienes otra cita? Sí, con un agente inmobiliario. Estoy buscando un nuevo apartamento. ¿Y para qué? Quiero mudarme de la casa de mis padres. Lo siento mucho de nuevo. Lo siento otra vez. Chias, ¿en serio? ¿Decidiste controlarme incluso por la noche? Ojalá pudiera hacerlo al menos una vez durante el día. Entonces, ¿qué haces aquí? Alquilé un apartamento. No sabía que seríamos vecinos. Espero que sea solo una coincidencia. Por supuesto, aleatorio. ¿Cómo podría ser de otra manera? Hola. Vas al trabajo. ¿Quieres que te lleve? De todas formas, vamos en la misma dirección. Soy invisible. ¿Por qué nunca usas el ascensor y siempre subes por las escaleras? Porque siempre quiero estar en buena forma. Honestamente, eso no te ayuda mucho. Honestamente, eso no te ayuda mucho. Sergei Lvovich, ¿me llamaron? Sí. Asunto urgente. ¿Qué pasó? Nos trajeron el cuerpo de un hombre. Hay sospechas de que murió de un virus mortal, tal vez de alguna nueva cepa. Sí. Espera, ¿por qué lo trajeron aquí con nosotros? Tu tarea junto con Sofía es llevar a cabo una investigación, pero en silencio. ¿Entendido? Me parece que esto está mal. Si el virus es realmente peligroso, hay que informar a todos de inmediato. Es una cuestión de seguridad. Sin publicidad. Es una orden.
No podemos ocultar esto a los demás. El virus aún no ha sido confirmado oficialmente. Nadie debe saber sobre esto. Entendido. Bien lo harás, mozo. Aquí tienes un ejemplar fresquito para tu colección. Espero que lo aprecies. Imagínate, murió justo en la consulta del médico. Yo nunca he confiado en los doctores. Entendido. Ese hombre podría haber muerto por un virus. Es bueno que tenga. Las vitaminas son todo para nosotros. Estos virus temen mucho. Un estilo de vida saludable. Este virus puede ser mortal. ¿Qué significa mortal? Tienes que quedarte aquí. Quizás ya estás infectado. De ninguna manera. Esto no va a ayudar. Vaya, ya me tengo que ir. Ni siquiera lo toqué con un dedo. ¿Ves? No lo toqué. ¿Qué está pasando aquí? Sal de aquí y cierra la puerta. ¿Qué? ¡Sal de aquí! ¿Por qué estás actuando como loco? Maldita sea. ¿Por qué nunca haces lo que te pido? ¿Dónde estás? Estamos en apuros. ¿Quién específicamente y por qué apuros? Nos trajeron el cadáver de un tipo infectado con un virus mortal. No vengas al trabajo. Hoy ni siquiera planeaba ir a trabajar. ¿Qué diablos haces aquí? Tenemos que largarnos de aquí inmediatamente. Ahora empieza la reunión. ¿Qué reunión? ¿No entiendes que podríamos morir por una infección mortal si nos quedamos aquí? Yuri Petrovich, ¿acaso has visto demasiadas películas de terror Si o qué? quieres, quédate. Pero yo quiero morir de una manera más cómoda y en unos 50 años. Yuri, cálmate. ¿Cómo calmarse? Trajeron a un tipo con un virus mortal. ¿Alguien me puede explicar qué está pasando? ¿Quién es ese tipo con el virus? Escucha, no puedo arriesgarme. Tengo una familia. No hace falta entrar en pánico. El virus aún no ha sido confirmado. Aquí está el caso de la persona fallecida. No la tomaré, es contagiosa. Andri, por favor. Así que ve a donde su madre y avísale sobre la muerte de su hijo. También pasa por donde su médico y obtén un informe completo sobre el estado de la víctima. A partir de este momento nadie puede entrar o salir de esta habitación. ¿Por qué? Pasha, ¿qué ocurrió? Ponche. ¿Por qué? Este hombre podría haber muerto por un virus desconocido. ¿De qué virus hablas? Bueno, como ves, es mortal. Hasta que obtengamos los resultados de los análisis, estás en cuarentena conmigo. Vamos. No. Pash, déjame ir. Abre la puerta. No puedo hacer esto. Por favor, no quiero quedarme aquí. ¿Han visto a Sofía? Oh, ella está en el laboratorio junto al cadáver con un virus contagioso. Todo está perdido para Sofía. ¿Cómo está? En el laboratorio. Pasha. Abre la puerta. Sofía. ¿Estás ahí? Respóndeme. Deja de golpear como si fueras un pájaro carpintero. ¡Abre esa maldita puerta! Estamos en cuarentena. Sofía, suéltala. No debe estar allí. Tus quejas no ayudarán. Mejor ocúpate de la investigación. Vas a lamentarlo. Ajá. ¡Abre la puerta! ¿Te sientes mal? Siéntate. Necesitas calmarte. Con cuidado. No puedo. Me cuesta respirar. Ajá. Respira despacio. Inhala despacio. Exhala despacio. Inhala, exhala, inhala, exhala. Con calma. Sigue. ¿Mejor? Ahora, por favor, cuéntame qué te asustó tanto. ¿El virus o la habitación cerrada? Ya está, puedo morir a solas contigo. ¿Por qué estás solo? Allí hay otro tipo. ¿Cuál es ese olor repugnante? Parece que había tripas o hígado. Es repugnante. Entonces planeo comenzar la autopsia y tú me ayudarás con esto. ¿Te has vuelto loco?
Él tiene un Esto virus. aún no se ha demostrado. Y si no, comenzaremos la autopsia. La sangre nos salpicará y seguramente nos infectaremos. ¿Otra vez fantaseas? El virus se transmite por vía aérea. Dudo que un cadáver revivido te haya escupido. No, no puedo. Tenemos que averiguar la causa de la muerte. Si es un asesinato, ¿permitirás que el asesino se vaya? No, igual no puedo. Te tocará pasar aquí conmigo y con este tipo en esta pequeña habitación cerrada sin saber cuánto tiempo. Así que... Te odio. Bueno, no eres la primera. De alguna manera lo superaré. Sergio Lvovich, necesito urgentemente su ayuda. Sofía está ahora en el laboratorio con un cuerpo infectado. ¿Qué demonios está haciendo allí, no? Advertí a todos que actúen con la máxima precaución. Necesitamos sacarla de allí urgentemente. Pero Pasha la encerró y se niega a dejarla ir. Lo siento mucho, pero Pasha actúa según el protocolo. Sofía no podrá salir del laboratorio. Ella morirá allí. Todos los que están en la zona de riesgo deben estar en cuarentena. Es una medida preventiva para minimizar la posible propagación de esta infección. Por el amor de Dios, haz algo. Es Sofía. Escucha, no me gusta esto tanto como a ti. Pero en esta situación solo tenemos que esperar los resultados de las investigaciones y esperar lo mejor. ¿Entendido? Claro, la madre de la víctima vive en esta casa, así que... ¿por qué se detienen? Bueno, vamos. Oye, ¿y si él llevó este virus a casa de su madre y ella falleció? Bueno, ella contestó la llamada, ¿verdad? Correcto. Bueno, entonces todo está bien. No me meteré en este nido de peste. Hazlo tú. Yo me quedo aquí vigilando. ¿Tienes miedo? Y yo no lo oculto. Yo no entro allí sin traje protector y sin máscara. Necesito prepararme. Algo así. Ahora vuelvo. Ahora, Sae. ¿Me estás bromeando? ¿Es usted de la Oficina de Salud Pública? No, somos de la policía. ¿De la policía? Sí. Por favor. ¿Ha pasado algo con Vadim? Lamentamos informarle, pero su hijo ha fallecido. Dios mío, ¿qué hijo mío? ¿Cómo pudo pasar esto? Se sospecha que murió de un virus mortal y necesitamos encontrar la fuente del envenenamiento. Dígame, ¿su hijo vivía con usted? No, por separado. Ya llevamos 2 semanas sin vernos. ¿Se siente mal? Lo siento, pero necesito tomar mi medicina. Yo solo. Vamos. A él llamó hoy. Dijo que regresó de un viaje de negocios. Estaba allí con su secretaria. Bueno, ¿por qué murió él y no ella? Dígame, ¿a dónde exactamente iba su hijo? No lo sé. Bueno, se quejaba de salud. ¿Le preocupaba algo? Él tosía, pero aseguró que era un resfriado común. Vamos, vámonos de aquí. Yuri Petrovich, él llamó por teléfono. Los virus no se transmiten por teléfono. ¿Seguro? Ajá. ¿Podría llevarme a mi hijo? No creeré que ha muerto hasta que lo vea con mis propios ojos. Lo sentimos mucho, pero es mejor que se quede en casa hasta que se esclarezca la verdadera causa de la muerte de su hijo. Díganos, ¿podemos inspeccionar su apartamento? ¿Qué hacer?
Solo toma fotografías. Sí. Aunque sea, hay una pequeña probabilidad de que no vomites por todas partes. Eres muy atento. ¿Tienes miedo a los muertos? Quizás cualquiera tendría miedo si frente a él hay un cadáver que probablemente murió de un virus mortal. Bien, empezamos. Ay, ¿Qué pasó? tengo sangre. ¿Ahora estoy infectada? ¿Cómo pueden respirar en ese traje espacial? ¿Sabes, chico? Mejor sudar que estar en el cementerio junto a los amigos de Pasha. ¿Entiendes? Bueno, miren, si se ponen otra mascarilla, van a terminar no por el virus, sino por asfixia. Entonces, ¿por qué nos detuvimos? Oh, escucha, necesito irme a casa urgentemente. La niña llamó, algo pasó en la escuela. Mira, hay una llamada perdida de ella. Nadie le llamó. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, Dania, déjame en paz, no voy a Tendré ir que aquí. hacerlo. Prometo hacerte respiración artificial si te desmayas del miedo. ¿Lo crees? Suéltame, por favor. Yuri Petrovich, entra. Yo soy el Pues, mayor. ¿Y qué? Este bisturí estaba esterilizado. Ay, No lo tires. a esto duele. Quien tiene las manos torpes siempre duele. La herida necesita ser suturada. Siéntate. Te dije que tengo una lesión seria. Necesito ir a un hospital, de verdad. Déjame No te dejaré ir, confía en mí. No sé qué es mejor, morir por un virus mortal o por una pérdida de sangre. Adivina. ¿Y tienes frío? Chico, vamos más rápido. Quizás con alcohol. O tal vez respirar en una bolsa. Estoy bien. Por supuesto. Sujétalo. Ya vuelvo. Yuri Petrovich, ¿pero por qué hace esto? Como un niño pequeño, honestamente. Pequeño, suéltame inmediatamente. Ahora golpearon directamente. No te voy a tocar ni con un dedo ahora. Chicos, ¿qué está pasando? Pues en principio nada. Yuri Petrovich teme contraer el virus y palmarla. Estela, si tienes una pastilla para el enojo, o quizás quieres darle una bofetada, será chévere. Honestamente, ni al baño con él puedo ir. Andamos así. Era chorro maleducado. Sí, no hay problema. Chicos, para estos casos tengo algo especial. ¿Cómo estás? Genial, no se me nota. ¿Cómo es la temperatura? ¿Qué hace un termómetro en la sala de autopsias? Medimos la temperatura de los órganos internos del cadáver. Parece que lo he limpiado. Estoy bromeando, es estéril. Odio tus bromas. Quizás este hombre no murió por el virus. ¿De qué? Bueno, no sé. La autopsia lo mostrará. ¿Estás lista para continuar? Sí, vamos a terminar con esto rápidamente. Pues quieres que lo haga todo yo, solo estorbarás. ¿Por qué? Antes me obligabas y ahora has cambiado de opinión. Devuélveme el termómetro. Es extraño, no hay temperatura. Sofía, ¿cómo te sientes? ¿Qué has averiguado? Sí, me comuniqué con el doctor Badin. Dijo que tenía tos y falta de aliento. Los síntomas aparecieron después de regresar del viaje de negocios. ¿Hablaste con los Habló familiares? por teléfono con su secretaria. Ella dijo que regresaron a casa, desayunaron. Después de eso, se sintió mal y fue al hospital. ¿Tiene ella algún síntoma? No, no hay. Y ella no mencionó que alguien se sintiera mal periódicamente o que alguien tosiera. Hay que comprobar su casa.
Quizás sea envenenamiento. Todos son conjeturas. ¿Dónde están las pruebas de envenenamiento? Buscar pruebas es tu trabajo. Dejen de pelear. Así que esto es lo que necesito. Muestras de papel tapiz de cada habitación, un trozo de alfombra, medicamentos, basura, servilletas usadas, comida, incluso tierra de las macetas y polvo del aire acondicionado. ¿Entendido? Y no necesitas nada más. Es necesario. Encuentra también las fichas médicas de todos los familiares. Sofía, ¿qué le pasó a tu mano? Todo bien, solo una pequeña lesión. Estás demasiado pálida y te ves mal. Eso es probablemente por la mala iluminación. Todo está bien. Por favor, haz lo que Pasha pide. Necesitamos descubrir la verdad lo más rápido posible. Bueno, ¿cuánto tiempo más hay que esperar? Tanto como sea necesario. Ya lo hago rápido, en la medida de lo posible. Pues Vete de aquí. Me estás molestando. No iré a ninguna parte hasta que reciba los resultados. ¿Y si todos se fueran a algún lugar, por ejemplo, al apartamento de la víctima? Nosotros justamente allí íbamos. No iré. Aún no la has visto enojada. Es simplemente, bueno... ¿Yuri Petrovich? Solo quería ir al baño. No pensaba escapar a ningún lado, lo juro. Por fin. No me siento bien. Me fallan las piernas. De todas formas, me contagié, ¿verdad? Los instrumentos estaban esterilizados, así que excluimos la contaminación a través de la sangre. Puede ser un resfriado o una infección respiratoria aguda. Y esos síntomas pueden ocurrir cuando una persona tiene mucho estrés o miedo. ¿De qué tienes miedo? Jaja, es este virus. Hay tantas cosas que no logré hacer. He trabajado durante años para que mis padres se sientan orgullosos de mí. Mamá me decía que me casara y por envidia de eso estoy aquí, muriéndome de algún virus desconocido. Tienes taquicardia. Pash, no quiero morir. No permitiré que esto suceda. Al menos no conmigo. Aquí está la arteria carótida. Si la comprimes, mejorará la circulación. Te sentirás mejor. Buenos días, somos de la policía. Buenos. ¿Es usted la esposa de Vadim? Está divorciado. Soy su secretaria. Pero mire, la cuestión es que posiblemente Vadim murió por un virus mortal y necesitamos tomar muestras de su apartamento. ¿Qué muestras? Bueno, creo que primero tomaremos un poco de pelusa de la alfombra. Y también un poco de todo. ¿Cómo es eso? Nosotros solo hicimos remodelaciones. Bueno, empezamos. Dame el paquete. Ajá. ¿Pero qué haces? Detente. ¿Tienes idea de cuánto cuesta Bueno, esto? Doc, en algún lugar. ¿Tú? Las manos con cuidado. ¿Está usted loca? Esto es mío. Yo no estoy enferma. Sí. ¿Y qué hay con el papel tapiz? No, son papeles pintados de Italia. Sí, no nos impidan hacer nuestro trabajo, por favor. Puede sentarse. Es propiedad privada y voy a presentar una queja contra ustedes. Ahora están interfiriendo en la investigación. Bueno, da la impresión de que tienen algo que ocultar. Por supuesto que no. Bueno, entonces... Por favor, puede ir a otra habitación y no molestarnos. Y por cierto, no salga del apartamento. ¿De acuerdo? No me iré de aquí. Me quedaré aquí y los estaré observando, señores. Pash, ¿te sientes mal? Estoy bien.
No, no está bien. Tocaste el cuerpo y podrías haberte contagiado. Los síntomas del virus no se manifiestan tan rápido. Pasha, podrías morir. Hoy no se me va a morir nadie. Pasha. Creo que eso es todo por aquí. ¿Sí? ¿Quién? Podría ser Estela. Estela. Dime. Encontré paraquat en la sangre de la víctima. Enviaron a la víctima al otro mundo con veneno. ¿Y qué tipo de parecido medicamento a es un este? herbicida. Se ingresa al cuerpo, destruye instantáneamente los pulmones. ¿Cómo pudo tomar el veneno y no darse cuenta? Es suficiente una dosis diminuta. Comprueben en el apartamento si hay gramos. Bien. Está bien. ¿Y dónde está ella? Acabo de estar aquí. Ah, Tarapo. Pasha, por favor, despierta. No puedes hacerme esto. Pasha, no me asustes. Abre los ojos, Pasha. Si mueres, personalmente te haré una autopsia. ¿Me escuchas, Pasha? Hielo. Debe haber hielo por aquí. Sí, ya salgo. Alto. No te alejes. Bueno, entonces no huyan. ¿A qué se dedican? Genial. Ya. No. Sí. Espera, ¿a dónde vas? ¿Por qué se han empeñado conmigo? Tranquilízate. ¿Cómo estás? Todo estará bien. Todo estará bien. ¿Me oyes? Solo aguanta. Sabes, aunque todos te llaman loco, yo nunca he pensado así. Sí, eres terco, grosero y molestas a todos. Pero eres el experto más talentoso que he conocido. Te prometo que si salimos de aquí nunca más te llamaré loco. Sospechan que cometiste el asesinato de Vadim Nazarchuk. Eso no es verdad. Escuche, en general, ¿en qué base tengo que responder a sus preguntas? En esta lata están tus huellas. Dentro de esta lata hay veneno con el que envenenaste a Vadim Nazarchuk. Yo no hice eso. Bueno, ¿y entonces por qué escapabas? Por este maldito virus. No quiero que me encierren en cuarentena en un aislamiento. Quizás un poco de agua. Entonces ella confesó. Ejem, parece que tengo fiebre. Solo esto no. No me siento bien. Yo a la ambulancia ya. Lo siento, tengo mucho miedo en habitaciones cerradas como esta. De niña, unos chicos quisieron burlarse de mí y me encerraron en un sótano. Y estuve allí casi un día hasta que me encontraron. Ahora tengo claustrofobia. Y sí, por eso elijo escaleras en lugar del ascensor. Hola. Sofía, ¿cómo están allí? No sé qué hacer. Pasha está muriendo por este maldito virus. No tengas miedo. No hay ningún virus. Yo también pensaba que no era un virus. Lo oíste todo, te voy a Solo matar. faltaba esto. Me asustaste hasta la muerte. ¿Todo está bien? ¡Cálmate! ¿Ves? Estoy vivo y casi sano. Pensé que ibas a morir. Todos morimos alguna vez. Te odio, tonta. Ya lo mencionaste. Sin embargo, ahora somos libres.
deja de leer estas tarjetas médicas. Tienes fiebre alta. Déjame medir tu pulso. Bueno, vamos. ¿Qué pasa? Tranquilo. El pulso está normal, la temperatura también. ¿Sientes mareo? Debilidad, escalofríos. Nada de eso. Todos los síntomas desaparecieron como si nunca hubieran existido. Incluso apareció un rubor. Nada raro. Mis síntomas fueron porque tenía miedo de contagiarme. Ah, claro. ¿Cómo estás, Sofía? Ya mejor, gracias. Oh, me voy a enfermar con tanta ternura. ¿Cómo está la amante de la víctima? ¿Confesó? Ella murió. ¿Cómo? Ella era nuestra principal sospechosa. Ella tiene los mismos síntomas que Vadim. Ahora Estela está analizando su sangre. ¿Y quién es entonces el asesino? La asesina es la exesposa de Vadim. ¿Por qué le haría eso? Hace ya un año que se divorciaron y no se han hablado. Si no hubiéramos hecho el análisis de toxinas, todos habrían pensado que murió por causas naturales. Los síntomas son muy parecidos a neumonía o gripe. ¿A qué te refieres? Si se cree la tarjeta médica, su papá también murió de neumonía. ¿Crees que es una coincidencia? No sé. La neumonía es una enfermedad bastante común. Hola, estás en el altavoz. La esposa de Vadim estuvo casada 2 veces antes y ambos de sus esposos murieron. ¿Cuáles son los hermanos? Uno de tuberculosis, otro de gripe. La sintomatología es muy similar. Tos, escalofríos, dolor en el pecho, sudor, fiebre. Parece que tenemos un asesino en serie. Felicidades. Oh, regreso del otro mundo. Por sus oraciones. ¿Qué hay de nuevo sobre la esposa de la víctima? Aquí Elvira Nazarchuk. Antes era Grishina y antes de eso era Terentieva. Revisé sus cuentas del último año. Pues no hay nada especial. Salón de belleza, servicios públicos, compras. Lo mismo que todos. No creo que ella sea tan simple. Sigan investigando. ¿Y querían que les enviara un recibo por el pago del veneno o qué? Hola. Oh, felicidades. ¿Y Aaron cómo es después? De la liberación, del cautiverio, de un Normal. maníaco. ¿Qué tienes? Sí, revisé las pólizas de seguro y todas están a nombre de Elvira. Momentos. Ganó bastante dinero con sus 2 primeros maridos. Recompensa por asesinato. Aquí hay una póliza para la madre del esposo. Elvira puede intentar hacerle daño. Hay que encontrarla lo más rápido posible. Entonces, Denis y yo iremos al apartamento de Elvira. Y yo iré al salón. Ella pagó con tarjeta allí hace 1 hora. Me parece que es mejor que vayas a casa y descanses un poco. Todo está bien. Yuri Petrovich, asegúrese de que Elvira no salga del país. Claro, claro. Misha, no necesitas descansar, ¿verdad? Me moriré, estiraré la pata y entonces lo sabrás. Y tú, chico, tus papeles. Buen día. Pase, por favor. Es la primera vez que nos Soy de la policía. Me interesa una de sus clientas, Elvira. Lo siento, no tenemos derecho a discutir sobre nuestros clientes. Bueno, ella pagó con tarjeta por servicios hace 1 hora, así que... ¿Sabe usted dónde podría estar ahora? No lo sé. Sospechamos que ella es una asesina en serie. Ha matado a 3 y puede matar más. Esto no puede ser. Si sabe algo y no lo dice, se convertirá en cómplice. Ella estuvo con nosotros. Dijo que iba a visitar a su suegra.
quien no se siente bien después de la pérdida de su hijo. He entendido. Gracias. Ni en casa ni en el trabajo está Elvira. ¿Le habrá tragado la tierra? O tal vez ya está en el extranjero. Sí, ahora vamos a ella. Sí, llama urgentemente a la madre de Vadim. Adviértele del peligro. Date prisa. Hola, necesito urgentemente un número de teléfono. Y aquí está la sopa. Debe probarla. No puedo comer nada después de la muerte de mi hijo. Ahora me he quedado sola en este mundo. ¿Por qué dice eso? Usted es como una madre para mí. Todavía no puedo entender por qué Badusha te cambió por alguna secretaria. No le guardo rencor, de verdad. Y usted necesita ser fuerte. Coma, aunque sea un poco. Alto. Madre de Dios, ¿qué está pasando? Su exnuera es sospechosa del asesinato de su hijo. Manos. No le sujeten las manos. Irochka, santa mujer. Cálmese, por favor. En un frasco igual. Solo que en la casa de su hijo encontramos veneno, del cual él murió. ¿Lo envenenaron? Sí, él no murió del virus. Si eso es verdad, lo envenenó su amante, no Elvira. La amante también murió. Eso no puede ser. ¿Se siente mal? Debe tomar medicamentos. ¿Me oye? Necesita medicamentos. Tengo que tomar medicamentos. Envenenaste a Vadim. ¿Cómo puedes decir eso? Aunque Vadim y yo nos separamos, lo amé. ¿No le parece una coincidencia extraña que todos sus maridos murieran y todos de neumonía? Es una enfermedad muy común. Es interesante que después de su muerte usted recibiera grandes pagos del seguro. ¿Es esto también una coincidencia? No lo sé. Tal vez. Los mataste a sangre fría por dinero. Esto ya es demasiado. No voy a responder a eso. Ahora los expertos buscan el veneno. Y cuando lo encuentren, ya no necesitaremos su confesión. Vaya dama. Mató a su marido y se fue a hacerse la manicura. Así que no uno, sino tres. Eso nos convierte esto en una verdadera viuda negra. Nada. Ahora no se escapará. Bueno, ni en la sopa, ni en el pimiento había veneno. Es posible. Entonces, quizás quiere hacerse un análisis. Sí, Yura. Es decir, si no es veneno, entonces, ¿qué es? De todas formas, ¿es un virus? Sí. Entonces, ¿por qué? Lleváoslo ya. Él se puso un poco nervioso. Así que incluso viniste. ¿Cómo está nuestro zombie? Toma mi sangre. Quiero comprobar una suposición tonta. Y yo iré a ver a dónde fue. La madre de Vadim tiene una hermana enferma
Ella siempre debe llevar medicinas consigo. Hay que comprobarlas por veneno. Lo lograré. Soy fuerte. Ya no tengo miedo. No tengo miedo. ¿Y tú qué haces aquí? Olvidé el teléfono. Ajá. ¿Cómo está tu mano? Está todo bien. Nuestro loco, nuestro pasha me cosió. Y lo más horrible es que me hizo medirme la temperatura con un termómetro para cadáveres. Es un termómetro normal. ¿Qué canalla? ¿Me engañó? Y por cierto, nuestro genio, como siempre, tenía razón. Encontré el veneno en las medicinas y las huellas de Elvira en la botella. Mi amor, finalmente pensé que ella evitaría el castigo. ¡Alto! Si Vadim fue envenenado y no había ningún virus, ¿qué pasa con Pasha? Esto, caso cerrado. No se detectó ningún virus. Cuarentena cancelada. Todos podemos relajarnos. Y yo sabía, y desde el principio no tenía miedo. Palabra de honor. ¿Mis resultados están listos? Sí, lo verificamos. Tienes varicela común, enfermedad infantil. Eso pensé. ¿Y por qué no lo dijiste de inmediato? Yo estaba preocupada. Todos estábamos preocupados. De inmediato dije que hoy nadie morirá. Sí. Usted sabe, por favor, avise con antelación. Bueno, para que no vaya inmediatamente al trabajo. Yo entiendo que tenemos un nuevo virus. ¿Y dónde está? ¿Dónde está mi máscara? ¿Y quién se comió mi vitamina C? ¿Quién? ¿Y por qué te asustaste? Bueno. ¿Quién? Me asusté. ¿De qué me asusté? Yo solo... O sea, simplemente no me enfermaba de niño, creo. No se preocupe. El verde le quedará bien con sus ojos. Voy a tener que sacarle fotos. Pronto ambos estarán llenos de manchas, como dálmatas. No me saques fotos, por favor. No saldré con puntos. ¡Oh, mascarilla! ¡Dame! ¿Qué te pasa, pequeño? Soy una persona muy cuidadosa. ¿Y qué es eso? No tengo miedo. Yo solo me preocupo por ustedes. ¿Qué les pasa, por Dios? Tengo que admitir que has hecho un buen trabajo, Pasha. Te aconsejo que con tu problema acudas al médico. No podrás hacerlo sola. Voy por un momento. Está bien. Entonces, ¿tú escuchaste todo en el laboratorio? No le digas a nadie sobre esto. Hablaba de tu mano. Ve al médico. Ponte la vacuna contra el tétano y no olvides los antibióticos. ¿Qué te dijo? Me dijeron que fuera un médico de verdad. Gracias. Déjame ayudarte a llevarlo a casa. No, me las arreglaré, gracias. Quizás te preparo la cena. Estás herida. Sabes, estoy muy cansada. Probablemente llegaré e iré directamente a dormir. Quizás te acompaño. No, gracias. Estoy bien.
Gracias de nuevo. Está bien, adiós. Hola, esto es caldo y otra comida saludable para la varicela. ¿Por qué de repente tanto cuidado? Porque quiero agradecerte por coserme la mano. Quizás quieras cenar juntos para celebrar que sobrevivimos. Ajá. Desagradecido. Desagradecido. Medicamento para la claustrofobia. ¿Lo escuchaste todo? Lo sospechaba desde la mañana. Te recomiendo ver a un médico. Pero si te pasa en el ascensor, distráete contando los pisos. Si estás en el sótano, cuenta los ladrillos. Debería ayudar.